Yo creo que las lealtades son de ida y vuelta. Fui invitado al proyecto de la Cuarta Transformación por el canciller Marcelo Ebrard en su momento. Le pareció muy importante que yo pudiera platicar con el presidente López Obrador. La gran pregunta que tenemos que hacer es qué tipo de izquierda queremos y qué tipo de gobierno queremos. Yo veo en el canciller Marcelo Ebrard, entre otras cosas, la continuidad de este tipo de programas, que es un hombre que reúne las características de una izquierda socialdemocracia. El proceso electoral federal pues, va a iniciar en septiembre del próximo año, entonces estamos a más de un año de ventaja. No existe un acto anticipado de pre-campaña o campaña. Yo creo que Morena y en general el movimiento que hay un mayor beneficio en permanecer unidos en fracturarse, y entonces porque utilizamos nosotros un sistema distinto al que utilizaba la Liga MX. A partir de eso pudimos obtener información de contratos de los jugadores hombres ganaban muchísimo más que las jugadoras mujeres. Incluso llegamos a denunciar y de congelar las cuentas a Billy Álvarez, los Correcaminos, en donde había un tema de desvío de recursos. Yo estoy convencido de que las instituciones están listas para que mujeres las encabecen. Pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión, esta entrevista. Estamos con el doctor Santiago Nieto Castillo, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Doctor Santiago Nieto, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Al contrario, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hay muchos temas de los cuales abordar, principalmente dentro también de la sucesión presidencial. Y permítame preguntarle, porque estamos muy al pendiente de sus redes sociales, sobre todo en Twitter, y es que vemos que hay una constante, digamos que actitud digital en torno al canciller Marcelo Ebrard en sus giras, en sus viajes y sobre todo en la promoción política. Me gustaría preguntarle de inicio, pues, ¿cuál es en torno a su personalidad, a su persona, el momento en el cual usted está con el canciller Marcelo Ebrard? Preguntarle si ya está de lleno apoyándolo rumbo a 2024 para que él sea eventualmente primero aspirante a la candidatura de Morena y luego candidato a la presidencia de la República. ¿Es así, doctor? Bueno, es un tema muy importante. Yo creo que las lealtades son de ida y vuelta, y yo debo reconocer que fui invitado al proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador por el canciller Marcelo Ebrard en su momento, en 2018. Él fue quien en algún momento por una amiga en común, nos sentamos a tomar un café y me planteó la posibilidad de integrarme a la campaña. Yo le expuse un poco cómo hacíamos desde FEPADE los proyectos de blindaje electoral para evitar que los programas sociales se utilizaran con fines electorales, y también cómo habíamos tenido la investigación de Odebrecht. Para el canciller, pues en ese momento coordinador de la primera circunscripción de la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia, le pareció muy importante que yo pudiera platicar con el presidente López Obrador, y bueno, me citó en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Tuvimos ahí un encuentro con el presidente que me invitó a sumarme a su campaña, y me tocó por la coordinación de la misma que tenía Tatiana Cloutier, lo mismo ir a Sonora que ir a Puebla, que ir a Colima, que ir a Durango, que ir a Jalisco, hasta que, bueno, finalmente se logró la alternancia en el ejercicio gubernamental en 2018, y además con la votación histórica desde la época de la transición democrática, con el 53% de los votos a favor del presidente López Obrador. Ahora, quisiera plantear un tema relevante para mí respecto al canciller. Me parece que la gran pregunta que tenemos que hacer es qué tipo de izquierda queremos y qué tipo de gobierno queremos. Me parece que la gran ventaja histórica del presidente López Obrador ha sido darnos cuenta o darnos cuenta como país que las desigualdades sociales que tenemos son altísimas, y que esto lo único que iba a generar era una mayor conflictividad social. Los programas sociales del gobierno federal, desde mi punto de vista, han permitido que exista tranquilidad en la sociedad mexicana, que inclusive en la época de crisis económica derivada del COVID,
en estos últimos 2 años, la sociedad mexicana se mantenga estable. Y esto tiene que ver con apoyos que llegan directamente a las familias mexicanas. Hay que recordar que estamos hablando de un país con 60 millones de pobres, con algún tipo de pobreza, ya sea pobreza alimentaria, ya sea pobreza de corte económico, de calidad de vida, etcétera. Y para ello pues, se necesita una izquierda que pueda gobernar con esta perspectiva social. Yo veo en el canciller Marcelo Ebrard, entre otras cosas, la continuidad de este tipo de programas que permitan disminuir las desigualdades sociales y mantener la estabilidad política y social, lo cual no se da en sociedades en donde se empieza a estirar más la liga y las desigualdades sociales se hacen irreversibles. Creo que tenemos que estar apostando por eso, por el crecimiento de las clases medias, la generación de un mínimo vital para efecto de que las personas puedan lograr sus objetivos de vida y, por supuesto, disminuir los problemas que tenemos de seguridad y otras cosas. En ese sentido, pues Marcelo Ebrard me parece que es un hombre que reúne las características de una izquierda socialdemócrata, y por eso pues, me parece que es importante pues, mantener el apoyo. Además de que, como lo dije, es un tema de lealtades. Si alguien me invitó a este proyecto es el canciller Marcelo Ebrard, me siento muy agradecido por ello y creo que es importante continuar en el ámbito de la generación de políticas públicas que sirvan a todas las mexicanas y mexicanos. Un tema de lealtad, dice usted, doctor Santiago Nieto. Permítame preguntarle si dentro de todo esto que usted plantea, diciendo que el canciller Marcelo Ebrard representa esta continuidad en torno a los programas sociales y para erradicar la desigualdad en nuestro país, si ha tenido la oportunidad de reunirse con él recientemente, pues para trabajar una agenda de fondo como un equipo para que él eventualmente, pues a través de la promoción política, entrevistas, incluso dentro de también la vida interna del partido político Morena, si se han reunido recientemente para establecer metas, objetivos, porque pues no es un secreto que pues ya varios senadores de la República, diputados e incluso algunos subsecretarios, pues ya están trabajando en conjunto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Preguntarle si se ha reunido recientemente con él. Bueno, sí, él me invitó y su equipo de trabajo para que lo acompañara tanto al evento que hubo en Toluca como para el evento que hubo en Jalisco. Yo soy un convencido de que no se trata de actos anticipados de campaña y porque en ese momento, a pesar de que hoy la Comisión de Quejas y Denuncias ha cambiado ese criterio, lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Electoral señala que puede haber actos anticipados de campaña o de pre-campaña solamente cuando estamos en proceso electoral o se encuentra próximo a iniciar este. El proceso electoral federal pues, va a iniciar en septiembre del próximo año, entonces estamos a más de un año de ventaja y eso desde mi punto de vista hace que no exista un acto anticipado de pre-campaña o campaña. Creo que es importante que no se mencionen y nunca, digamos, que servidores públicos, y lo mismo sería para secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente del Senado, el jefe de la oficina de la presidencia o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no se mencionen las palabras de precandidato o candidato o candidata o precandidata porque pues esto podría implicar una violación en su momento, no en este momento, pero sí más adelante, a la normatividad electoral. En ese sentido, lo acompañé a Toluca, lo acompañé a Guadalajara. He tenido después otro encuentro con él. Como es público y notorio, él se encontraba en una gira, o estos últimos días estuvo en una gira en Sudamérica, donde hay un tema particularmente en Bolivia que a mí me parece importante y que tiene que ver con la situación del litio. Porque no solamente se trata de un tema de programas sociales, sino también se trata de un tema de desarrollo económico. El desarrollo económico debe darse a partir de una agenda de izquierda. Esa agenda de izquierda, desde mi punto de vista, escribí recientemente en la jornada algo sobre esto, tiene que ser una agenda ecológica, en el sentido de promoción del medio ambiente, por supuesto, de promoción de energías limpias, pero también de responsabilidades y, por ejemplo, pago de impuestos verdes. Si hay empresas que no cumplen con las características de mantener un adecuado control y cuidado del medio ambiente, deben pagar impuestos más caros. Por otro lado, el tema del feminismo es fundamental. Una agenda de izquierda tiene que ser una agenda
feminista, una agenda que permita el ejercicio de las libertades con independencia de las preferencias tanto sexuales como ideológicas, como religiosas, como políticas que pudiera tener una determinada persona. La izquierda debe ser una izquierda que maximice el empoderamiento de las mujeres y que permita y estimule el desarrollo de las distintas opciones políticas, religiosas o de cualquier tipo de preferencias. Y creo que si vemos el desarrollo de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues vamos a encontrar esas características. Un gobierno con una legislación de izquierda que pues, permitió avanzar en temas que para las mujeres son fundamentales, que tienen que ver con la autodeterminación de sus cuerpos o que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras cosas. Entonces yo creo que esa parte es fundamental. Y bueno, finalmente vuelvo al tema del litio. Creo que la reforma que permite pues, la estatización del litio es importante para efecto que tenga el Estado mexicano control sobre ello. Hay que ver cómo va esto perfeccionándose, pero el ejemplo de Bolivia es un ejemplo valioso. Bolivia en el Salar de Uyuni tiene una de las mayores concentraciones de litio del planeta y lo han sabido explotar de una manera similar a como Botswana empezó a explotar sus diamantes. En vez de dejarlos todos en manos de algunos privados que se podían enriquecer, se hizo a través de esquemas de participación estatal que permite la distribución de los recursos y que no se concentren los beneficios de una determinada empresa en un sector. Es como si en todo el litio se trabajara para Uyuni o todos los diamantes se trabajaran para la zona norte de Botswana, ¿no? Pues hay que distribuirlo entre todos los habitantes de todas las regiones de los países. Y eso creo que estas experiencias internacionales exitosas, creo que son uno de los elementos que Marcelo Ebrard presenta, digamos, como una opción. Insisto que no quiero hablar de precandidaturas porque no estamos en ese momento, falta todavía mucho camino, mucho trayecto por andar, y también porque creo fundamentalmente en la unidad. Decía que en un país con 60 millones de personas en pobreza, pues es importante que podamos tener un partido de izquierda que tenga una perspectiva que permita reducir esas desigualdades. Pero para que esta izquierda tenga viabilidad, tiene que estar indisolublemente unida. Yo encuentro más puntos de convergencia entre todos los aspirantes y entre todos los grupos de la izquierda que lo que pudiera haber en esta coalición que se ha organizado en la oposición, en donde pues, sí encuentro francamente pues, algunas contradicciones ideológicas importantes respecto a lo que pensarían los perredistas o los panistas, por ejemplo, en un tema como el aborto. Y eso creo que da pie o da origen a que pensemos en una agenda liberal, democrática, de perfil de protección y combate a las desigualdades sociales, y creo que ahí se encuentra plasmado el pensamiento de Marcelo Ebrard. Doctor Santiago Nieto, continuamos en esta entrevista. Estábamos hablando rumbo a la sucesión presidencial en 2024 y también deseamos preguntarle acerca del famoso tema del piso parejo, una constante ya dentro de no solamente una aspiración que se encuentra dentro del Senado de la República, concretamente del senador Ricardo Monreal, sino que ahora también en parte del equipo del canciller Marcelo Ebrard argumentando de que no hay piso parejo. Hace unas semanas el presidente López Obrador habló que quien pide piso parejo está menospreciando al pueblo, a la ciudadanía. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema del piso parejo, si es correcto llevar esta narrativa de solicitar el piso parejo, si no existe, si un canciller no tiene o no puede tener la posibilidad de tener piso parejo. ¿Qué opina usted al respecto de estas declaraciones? Bueno, yo creo que fue una mención que hizo el canciller en Toluca, haciendo en el evento donde estaban otras altas personalidades de Morena. Y yo creo que tiene que ver con algo que es importante, es el tema de la certeza jurídica y tener las reglas claras. Hay que recordar que pues Morena es un partido muy reciente, en donde parte de su normatividad ha ido transformándose con el paso del tiempo, y que es un partido político, pero a la vez es un movimiento de corte social. Y eso implica que hay ciertas dinámicas
que no necesariamente se encuentran reguladas. Y además de que se han generado políticas diferentes. Por ejemplo, el tema de tener tómbolas para la selección de candidatos, que eso, candidatas que han permitido que personas que nunca se imaginaron poder llegar a un congreso, por ejemplo, lo hayan podido hacer. Yo lo que entiendo es que se tiene que establecer con que las reglas claras respecto a la postulación de las candidaturas y eso también se ha hecho en otras ocasiones. Al propio canciller Marcelo Ebrard le tocó en el año 2012 someterse a un procedimiento similar en donde el presidente López Obrador terminó ganando por algunos puntos las encuestas y pues eso permitió tener una unidad para efecto de enfrentar los procesos electorales. Y yo creo que esa es la parte central. Hay que pensar en términos de unidad, hay que pensar en términos de qué es lo que más le conviene a la izquierda en este momento en el país. Y yo soy convencido que lo que le conviene a la izquierda en este momento en el país es tener una política que permita tener una mayor incorporación de personas, sobre todo las clases medias, que sería es fundamental, y poder ir avanzando pues, en la conquista de un electorado que cada vez es más exigente. Como lo dijo el presidente López Obrador, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, y bueno, por supuesto que en ese sentido pues hay que conquistar a ese pueblo, a esa ciudadanía, a esos electores, y se tiene que hacer pues, a través de las mejores propuestas, en virtud de que ya no estamos en presencia de votos clientelares o ya no estamos en presencia de procesos donde la compra de voto, el funcionamiento de programas sociales sean la mecánica para poder obtener un resultado favorable en una elección. Ahora, hay que también ver que pues, hay distintos esquemas. Hay el esquema de que el partido político puede organizar sus propios procesos, hay elecciones directas, hay elecciones a la militancia, hay elecciones o definiciones a partir de encuestas o a partir de consejos. Todo eso está permitido por la legislación electoral mexicana y en ese sentido pues ya queda claro que Morena va a ser a partir de encuestas. Y bueno, que es un mecanismo, un ejercicio demoscópico que permite tener la información y sobre todo tener una candidatura que pueda ser eh, oportuna, bien vista por sectores de la sociedad mexicana. Creo que esta parte pues, es una parte central y que en la parte, como decía, ideológica, pues es importante pues, mantener una agenda que sea atractiva en términos de medio ambiente, en términos de derechos laborales, en términos de protección de los derechos y empoderamiento de las mujeres, en temas pues, vinculados con la defensa de los derechos humanos, de la mejora en la impartición, en la procuración de justicia y de tantos y tantos elementos que tenemos todavía pendientes en nuestro país por corregir. Creo que no vamos mal. Esta es la ruta, sin duda. La ruta es el empoderamiento de los grupos populares. Estamos viviendo un proceso histórico, constitucionalismo popular, que no teníamos hace una década. Y bueno, estamos viendo también un proceso histórico en donde América Latina en general voltea a ver a la izquierda. Lo más seguro es que Brasil gane la izquierda en Brasil en octubre de este año, en las elecciones del 2 de octubre, y junto con Argentina y con Colombia y con la mayor parte de los países de América Latina, incluyendo México, pues veremos un reacomodo. La gran pregunta es ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué los países de América Latina se han turnado a la izquierda? Yo creo que tiene que ver con que el modelo neoliberal vendió una idea de que iba a haber una absoluta protección y un mecanismo de derramamiento de recursos económicos de arriba hacia abajo, y esto por lo menos en América Latina no se vio, como sí se vio en otros países del mundo en procesos de transición similares e inclusive procesos de transición cercanos a los de América Latina. Pienso en algunas naciones de Europa del Este que han transitado y han generado clases medias fuertes. Y bueno, pues pienso en Eslovenia, por supuesto, en la República Checa, pensaría un poco en lo que sucede en Lituania,
en Estonia, y creo que Polonia, cómo se ha ido reposicionando los grupos sociales. Y creo que esto es una parte fundamental. Necesitamos aminorar nuestras desigualdades sociales produciendo más, generando mayor desarrollo económico, y esto solamente se puede hacer pues, de la mano de una agenda socialdemócrata que permita el desarrollo económico de la sociedad mexicana para beneficio de todas y de todos. ¿No hay riesgo de ruptura, doctor? ¿No hay riesgo de una fragmentación 24 o eventualmente se decida qué es lo que sucederá? Yo creo que Morena y en general el movimiento tenía un eje rector muy claro que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. También creo que en un tema de análisis de costo-beneficio, yo soy un convencido de que como seres humanos, más allá del son politicón de Aristóteles, somos homo económicos, es decir, todos pensamos en el tema del beneficio de los intereses personales, y en el análisis de costo-beneficio de las cosas. Creo que todas y todos a cualquier nivel, no solamente me refiero a la presidencia de la República, a nivel de buscar una senaduría o buscar una presidencia municipal o buscar una candidatura a una gobernatura, creo que es claro que hay un mayor beneficio en permanecer unidos en fracturarse y entonces pues, tener que enfrentar una elección en donde hubiera riesgo de perder los espacios. Entonces yo calculo que finalmente estamos hablando de personas muy experimentadas en la clase política, que saben que está en la unidad se encuentra la fortaleza, sobre todo pues, de un movimiento de catch-all como fue Morena, que llegó un momento en 2018 que recibió a personas de distintas corrientes ideológicas y políticas. Pero creo que esto es algo natural y esto es algo que se tiene que seguir impulsando. En ese sentido, yo apelaría a que con reglas claras es muy probable que no exista ningún tipo de fractura. Por tanto, es importante que las reglas sean claras de origen. Correcto. Doctor Santiago Nieto, permítame preguntarle acerca de dos temas finalmente. El primero, hace un par de semanas el periodista Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, planteó en la conferencia matutina del presidente López Obrador el tema de la corrupción en el fútbol mexicano, cómo varios equipos de fútbol a través de la historia le han sido condonados impuestos millonarios, impuestos que deberían de ir al erario público, las arcas de todas las y los mexicanos, donde principalmente los grandes magnates y dueños también de televisoras o de otras grandes industrias también son dueños de estos clubes deportivos. A veces también se da el tema de la multipropiedad. Se lo pregunto porque también estuvo el compromiso de que dentro de 2 semanas el mismo periodista Amir Ibrahim va a exponer este tema en la conferencia matutina para saber cómo era el modus operandi de muchas corruptelas, entre ellas la reventa de jugadores deportivos que no valían eso y lo donaban a millones de dólares para que de una forma también se hubiera una pequeña comisión por parte del entrenador y de los promotores deportivos. Se lo pregunto porque durante su administración en la Unidad de Inteligencia Financiera hubo un acuerdo, un convenio entre la Liga MX y la UIF. Me gustaría preguntarle si encontró rastros de irregularidades, encontró anomalías, qué pasa con el tema del outsourcing, porque es un tema del cual muchos periodistas deportivos callan y en realidad hay una gran corrupción detrás de este deporte que es el predilecto dentro de nuestro país, doctor. ¿Qué información tiene al respecto, tuvo en su momento acerca de estos temas? Bueno, nosotros nos tocó, sí, efectivamente generamos un convenio de colaboración y estábamos en el proceso, antes de mi salida, de la transición de la información, porque utilizamos nosotros un sistema distinto al que utilizaba la Liga MX. Entonces había que convertir la información que ellos tenían en algo que pudiera ser utilizable por las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aún así, a partir de eso pudimos obtener información de contratos, de los temas vinculados incluso con la parte mercantil, en cuanto a publicidad, al marketing de los clubes y también de los jugadores, de las y los jugadores. ¿Qué vimos? Bueno, primero sí, la práctica del outsourcing como algo muy recurrente. 2, un tema de discriminación laboral por los montos. Los jugadores hombres ganaban muchísimo más
que las jugadoras mujeres, y esto pues es absolutamente pues, contrario a la Constitución. 3, nos pudimos detectar, inclusive es desde un poco antes, el caso de Cruz Azul, como que incluso llegamos a denunciar y de congelar las cuentas a Billy Álvarez, a su cuñado Víctor Garcés, a su hermano, por haber generado desde la cooperativa y desde el equipo de fútbol actividades de lavado de dinero. Recuerdo que habíamos incluso encontrado transferencias por más de 1.854 millones al extranjero, de uno de estos personajes que formaba parte de la directiva de Cruz Azul. Y creemos que de alguna forma pues, la denuncia de la UIF sirvió pues, para que cambiara la forma de hacer las cosas en Cruz Azul. Inclusive en algún momento hasta recibí una felicitación en redes sociales que decía que la salida de Billy Álvarez había significado que el Cruz Azul volviera a ganar un candidato. Evidentemente era una broma, pero pues era un poco el sentir que había por parte de los fanáticos de ese club deportivo. También encontramos un caso vinculado con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los Correcaminos, en donde había un tema de desvío de recursos, formó parte de la denuncia que se presentó en contra de Cabeza de Vaca. Y un tercer caso tenía que ver con un equipo de la Jaiba del Tampico, Jaiba Brava de Tampico. Toda esa información fue hecha de las autoridades competentes, y pues los casos, sobre todo el del Cruz Azul, pues, tuvo un final acertado en términos de cumplimiento del Estado de Derecho. Creo que es importante lo que se vaya a presentar, ya le tocará a las nuevas administraciones dar cuenta de ello, pero bueno, por supuesto que ese es uno de los temas centrales, cómo hacer para evitar que existan dobles o triples mecanismos de outsourcing, o cómo hacemos para que se paguen realmente los impuestos por las contrataciones, porque mucho dinero entra a veces por fuera a los jugadores o a los clubes por fuera del sistema financiero. Y mira, yo recomendaría aquí para los que son especialistas o que les gusta la materia, hay un informe de Gafi, del Grupo de Acción Financiera de Corte Internacional. Gafi lo que hace es establecer un informe sobre cómo es el lavado de dinero en clubes deportivos, y llega a poner como ejemplo a México, un equipo en Sinaloa que es comprado por una empresa con características de fachada y que gasta mucho dinero para un equipo de una división inferior. No estamos hablando de la Liga MX ni de Liga de Ascenso, sino un equipo mucho menor. Y eso es uno de los ejemplos que ponía Gafi sobre lo que no se debe hacer en la materia del deporte. Bueno, por lo menos recuerdo por lo menos esos 3 casos, y creo que pues, es un tema de agenda pendiente en el combate al lavado de dinero, pero también en el combate a las desigualdades laborales, en este caso entre hombres y mujeres. ¿Tuvo usted información, doctor, que el gobernador, el aún todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le dio millones de pesos al grupo Legari? Tuvimos información de muchos desvíos de parte del señor Cabeza de Vaca, todos hizo de conocimiento de las autoridades competentes. Inclusive hoy en el gobierno digamos, en la transición y formando parte del equipo del gobernador electo Américo Villarreal, me ha tocado recibir denuncias ciudadanas sobre desvíos de recursos, y me ha tocado estar integrando información para poder generar casos en un momento que permitan llevar a los responsables ante los tribunales. A reserva de parecer obsesivo, doctor, también le deseo preguntar sobre este tema porque es muy amplio. También si tiene información sobre la compraventa de jugadores, porque es un modus operandi de las cuales se hacían millonarios. Fijaban un precio a un jugador que no era el real, el auténtico, lo sobrerreventaban a unas cifras estratosféricas, y habían grandes comisiones para los promotores y para el entrenador del cual solicitaba a esos jugadores. Preguntarle si también tenía información al respecto. Bueno, fue parte de las investigaciones que estábamos haciendo. Ya le tocará a la siguiente administración de la unidad dar un reporte sobre ello, pero también es uno de los temas centrales, porque se trata de derechos laborales de los propios trabajadores, futbolistas, deportistas, que se terminan convirtiendo pues, en realidad en mercancía para efecto de sobrevaluar o subvaluar los precios con la finalidad de lavar dinero en un sentido y en otro.
Correcto. Finalmente, doctor Santiago Nieto, hace unas semanas la consejera Carla Humphrey declaró para El Universal que el Instituto Nacional Electoral ya estaba listo para tener su primera consejera presidenta de este instituto, de este órgano electoral. Bueno, me gustaría preguntarle si está de acuerdo con esa afirmación, si ya estas instituciones están listas para que sean presididas por una mujer. Yo estoy convencido de que las instituciones están listas para que mujeres las encabecen. Respecto a si la consejera Carla Humphrey debiera encabezar el Instituto Nacional Electoral, creo que es algo que le tendrías que preguntar a ella, precisamente por temas de paridad y empoderamiento de las mujeres. Ahora, le voy a decir que tengan una entrevista. ¿A usted le gustaría? A mí me gustaría lo que ella quisiera, pero en términos del empoderamiento de las mujeres, me parece que una agenda socialdemócrata de izquierda debe tener como finalidad el empoderamiento de las mujeres en todos los espacios. Correcto. Doctor Santiago Nieto, le agradecemos mucho su tiempo en esta entrevista para Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. ¿Por qué no cerramos invitando a toda la gente, a todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, invitándolo a seguirlo en redes sociales, sobre todo en esta cobertura de la transición de gobiernos en varios estados, entre ellos Tamaulipas y también el estado de Hidalgo? ¿En dónde lo podemos seguir y leer, doctor? En @snietocastillo en Twitter y Santiago Nieto en Facebook, ahí me encuentro. Por supuesto, tengo mi columna semanal en La Jornada y seguiré escribiendo precisamente sobre estos temas de combate a la corrupción, temas de racionalidad y, por supuesto, una agenda para la izquierda en México para los próximos años. Excelente. Doctor Santiago Nieto, le enviamos un fuerte abrazo, agradecemos su tiempo, cuídese mucho, hasta luego. Abrazo, bye. El doctor Santiago Nieto hablando con nosotros Sin Máscaras a través de los Reporteros MX.